El protagonista se despierta y no entiende lo que le pasa. Solo siente que le duele tanto la cabeza que tiene la sensación de que se le va a abrir. Tiene un recuerdo de un joven que le dice que hay una epidemia de gripe, pero el protagonista se da cuenta de que definitivamente no es la gripe. Es muy consciente de que se trata de algo completamente diferente, y al mismo tiempo siente que todo su cuerpo arde, y su pulso es muy rápido. En ese momento cierra los ojos del dolor, pero de repente se siente muy agradable. Volvió a despertarse, e inmediatamente se preguntó dónde estaba ahora. Tenía la cara sonrojada, y notó que había un joven a su lado. Preguntó qué hora era, pero el hombre solo le dijo que se callara. El tipo del pelo blanco pidió al protagonista que bajara la voz, y también le informó de que seguía bajo los efectos de una droga especial. De repente, el protagonista, como si recordara algo insólito, se levantó inmediatamente de la cama y gritó al tipo del pelo blanco, pero supo calmarlo. Para enfriar el ardor del tipo, agarró a la protagonista por un lugar muy sensible. Naturalmente, el hombre no entendió tal comportamiento, y no mucho después de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, inmediatamente le dio una bofetada en la mano al tipo del pelo blanco y le ordenó que se quitara las manos él mismo. En ese momento, goteaban de él riachuelos de sudor. Temblaba por todas partes y, sin embargo, se sentía muy extraño. Inmediatamente se preguntó qué le había hecho ese tipo, pero entonces se miró la mano y preguntó si el protagonista estaba realmente tan interesado en saberlo. Pero inmediatamente dijo que no respondería a esta pregunta, porque tenía una razón conocida para ello. Resulta que esta razón es que, de acuerdo con el tipo de pelo blanco, el personaje principal, pronto a sí mismo, y todos. Vamos a averiguar. En este punto le cayó en la cama. El protagonista aún seguía resistiéndose, pero se sentía muy extraño. Resulta que su cuerpo no le obedece en absoluto, y cuando esta escoria le toca, todo su cuerpo empieza a arder y siente placer. Pero entonces el tipo del pelo blanco sonrió al protagonista y le preguntó si alguna vez se había vendido, momento en el que empieza a desabrocharse los calzoncillos. Pues bien, sin esperar siquiera una respuesta del protagonista, el tipo del pelo blanco le agarró por su punto más sensible y le dijo que el protagonista compraba en lugar de vender, al tiempo que le recalcaba que en lugar de obedecer, era el protagonista el que mandaba a todo el mundo. Pero este tipo no está en absoluto de acuerdo con este estado de cosas. Y dijo que a partir de ahora todo será diferente, porque hoy el protagonista es su omega. Naturalmente el hombre no estaba de acuerdo con esto. Le pidió al peliblanco que se detuviera y que no lo hiciera con él. Pero luego le dijo que no era gran cosa si el hombre quería irse, porque eso no afectaría el hecho de que le seguiría perteneciendo. Inmediatamente después de estas palabras, agarró las manos del protagonista y lo puso boca abajo. Inmediatamente dijo que ahora lo levantaría según sus determinados métodos. En este punto, la acción se traslada a unos días atrás, en una gran ciudad, en un ruidoso club donde toda la gente se divertía. Las dos chicas se fijaron en un hombre apuesto que entró en la habitación. Parecía exitoso y muy guapo, lo que naturalmente atrajo su atención. De repente se interpusieron en su camino y saludaron al protagonista. Una de ellas dijo que el tipo le gustaba, y la segunda preguntó si había entendido bien que el tipo no es un alfa. Empezaron a comunicarse con él más abiertamente de lo que lo habían hecho antes, y le preguntaron si podían divertirse juntos, porque según sus propias palabras tenían mucho tiempo libre para el protagonista. En ese momento empujó a las chicas y se dirigió hacia donde iba. Naturalmente las chicas no estaban contentas con su comportamiento, y pensaron que el protagonista era un insolente. Pero cuando se acercaron a uno de los camareros del local, este preguntó dónde estaba el director Jae-hyo. Entonces el camarero dijo que el director estaba dentro. Al cabo de poco tiempo, el protagonista entró en la sala donde estaba el director. Se saludaron y supimos que el protagonista se llamaba Ji-chan. Inmediatamente después, el protagonista se inclinó ante el director y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, momento en el que el director le preguntó por qué el tipo no actuaba con tanta frialdad con él, y también afirmó que, a pesar de su posición actual, seguía recordando desde dónde había empezado. En ese momento, sugiere al protagonista que se divierta como antes, y él, naturalmente, accede, mientras llama cariñosamente al director Hyung-nim. En ese momento, uno de los chicos que estaba junto al director Jae-hyo preguntó quién era ese tipo. Entonces Jae-hyo dijo que el protagonista era el director Han Jinan, que también era responsable del desarrollo de su organización. En ese momento, Jae-hyun besa a su amigo
y le dice que no hay razón para que babee sobre el protagonista. Por supuesto, el chico inmediatamente empezó a resistirse y le preguntó por qué es así, porque él también quiere jugar con el protagonista según sus propias palabras, pero de repente se da cuenta de que no puede porque pertenece a Jaehyun. Jae-hyo preguntó entonces a su amigo si estaba loco, porque definitivamente no era un alfa. Momento en el que también recalcó que el género del protagonista era solo uno de los problemas, y que había algo más grande. En este punto, con una sonrisa de satisfacción hacia el protagonista, el director dijo que el mayor problema es que el protagonista está incapacitado de alguna manera. El chico joven que estaba con el director en ese momento se sorprendió por esto, e incluso un poco molesto de que el protagonista es tan guapo, pero tiene un defecto tan grande. Entonces el director hizo hincapié en que ha sido así durante mucho tiempo, y no entiende qué diferencia hace en absoluto, pero en ese momento deja la copa sobre la mesa, y levantándose de su asiento, agarra a la protagonista por el punto más sensible preguntándole, ¿no será que ahora todo ha cambiado? Entonces se da cuenta de que no hay reacción de nuevo, así que le pregunta al protagonista si fue al hospital que le recomendó, y también admite que quizá el protagonista no reacciona porque Jae-hyo también es un alfa. En ese momento se dirige a su amigo y le dice que se acerque a ellos, pero de repente el protagonista le detiene y le dice que deje de tocarle. Inmediatamente pregunta para qué le han llamado a este lugar, pero entonces Jae-hyo finge estar un poco molesto por lo que está pasando y dice que hay rumores de que los que están incapacitados no sirven como alfas. Naturalmente intenta burlarse del protagonista con estas palabras, pero cuando siente lo fuerte que le ha agarrado la muñeca, inmediatamente dice que va a romper la frágil muñeca de su Hyungnim. Luego, mirando a Ji-chan, Jae-hyo le pregunta si de verdad cree que solo se pone en contacto con él cuando necesita algo, momento en el que saca un paquete de cigarrillos y dice que solo ha llamado para quedar, ya que hacía tiempo que no se veían. Dijo que solo se preguntaba cómo le iba a su querido Tonsen y cómo iban las cosas en la organización. Para aquellos que no lo saben, Tonsen es un hermano o hermana menor y también una forma educada de referirse a los más jóvenes. En ese momento, Jae-hyo enciende un cigarrillo y dice que cuando se apartó del negocio, el protagonista tuvo que cargar con todo. Mira al protagonista con una sonrisa y dice que cómo demonios puede no preocuparse cuando se trata de la seguridad de su preciado Ji-chan. En este punto, el protagonista se molesta un poco con el comportamiento de Jae-hyun, pero aún así mantiene la calma y dice que no hay problemas y que todo está bien. Dice que los negocios van bien y por eso no tiene que preocuparse por nada. Jae-hyo insulta a la protagonista, pero de repente el chico que también estaba en la habitación interrumpe su conversación y pregunta cuánto tiempo se puede tolerar. Le pregunta a su amante si realmente quiere que se asfixie aquí dentro, porque según él, el olor de las feromonas es muy desagradable. En ese momento, Jae-hyo recuerda que el chico también está en la habitación. Luego dice que sus monadas lo están pasando mal, y por eso le pide a su sucesor más joven que pare en ese momento. Momento en el que el chico suplica al director que haga algo ya. Entonces dejó a su sucesor y acercándose a su amante le dijo, ya que no hay ningún problema, que su hermano siga con el mismo espíritu y se esfuerce al máximo para que todo vaya bien. Al fin y al cabo, según él, tiene que hacerlo porque nunca se sabe cuándo puedes perderlo todo y volver al fondo donde empezaste. Momento en el que el protagonista se ajusta el traje y mirando fríamente a Jae-hyo, recalcó que esas palabras iban en serio. Momento en el que el director le dijo que podía irse, pero de repente, cuando el protagonista quiso abrir la puerta, el director le preguntó por qué aún no había ido al hospital y corregido su defecto, porque cada vez que se ven se pone triste por ello. Incluso se pregunta si realmente el protagonista va a vivir el resto de su vida así, pero el protagonista no se confundió. Miró a Jae-hyo y le dijo que si realmente tenía algún problema serio con esa parte tan delicada, preferiría convertirse en Omega. También agradeció al director su preocupación y dijo que si fuera posible arreglarlo todo, se lo pensaría, pero enseguida recalcó que los rasgos innatos no cambian, e inmediatamente después dijo que se iba a marchar, mientras el director solo se reía de sus palabras. Cuando el protagonista salió de este club nocturno, fue como si respirara aliviado. Inmediatamente pensó que todo lo que había visto era una auténtica abominación y fue como si se sacudiera todo de encima. Resulta que Han Jae-hyo no es una persona ordinaria. Nos enteramos de que el grupo Yuhan es una organización brutal
que se ha convertido en la base del conglomerado. Y este hombre es su líder. En el momento en que el protagonista acaba de unirse a la organización, ya era un reputado alfa. En ese momento también saca un cigarrillo y se da cuenta de que, sin embargo, al ser un tipo muy humilde y además el segundo director de la empresa, no puede negárselo. El protagonista incluso empieza a preguntarse cuántos reproches más en su dirección habrá en la reunión. De repente se da cuenta de que no encuentra su encendedor. Naturalmente, recordó que Jae-hyo le había quitado el mechero, lo que le enfadó un poco y se dio cuenta de que, en momentos así, echaba más de menos que nunca a la secretaria de Lima, pero de repente, alguien llama al protagonista y mirando a un lado, ve a un tipo que le tiende un mechero y le pregunta si el protagonista lo necesita. Momento en el que sonríe ampliamente. Naturalmente, el protagonista se preguntó quién era ese joven, pues según sus propias palabras nunca lo había visto antes. Mirándolo con más detenimiento, el protagonista también se preguntó si ese tipo era un alfa. Resulta que es porque es la primera vez que ve a alguien con unas feromonas tan fuertes. Momento en el que el albino sonríe, como de repente el protagonista se estremeció. Resulta que todo debido al hecho de que este tipo se acercó mucho a él y tomando la cintura insistentemente le dio al protagonista una luz. Por supuesto, el protagonista no estaba muy contento con esto, pero entonces el tipo que se acercó dijo que solo había venido a encender un cigarrillo. Dijo que no esperaba que el protagonista se sorprendiera tanto. Momento en el que el protagonista se preguntó por qué había hecho eso, y se limitó a agradecer al tipo su ayuda. En ese momento, el joven miró al protagonista, y tras pensárselo un poco, dijo que huele el olor de los alfas lujuriosos, y también huele el olor de los omegas baratos mezclado con él. Al oír estas palabras tan groseras, el protagonista recalcó que acababa de salir del club y pensó que ese olor era muy natural dadas las circunstancias. En ese momento, ese tipo volvió a acercarse demasiado al protagonista y dijo que, aunque fueran los olores del club, se mezclaban tanto con el olor del protagonista que hacían que su propio olor fuera repugnante. Naturalmente, el protagonista se alejó del tipo y trató de entender lo que este hombre estaba diciendo. Pero con el fin de cambiar de alguna manera el tema, le preguntó por qué no fuma. En ese momento se entera de algo único. Extraño no fuma. Naturalmente el protagonista se sorprendió al oír esto. Pero entonces el forastero dijo que él lleva un mechero por si acaso, porque es un hombre de negocios. Inmediatamente después, le pregunta al protagonista si ha entendido bien que es el director del departamento de distribución del grupo Yuhan. Al oír estas palabras, el protagonista se sorprende al principio, pero después de que se le pasara la sorpresa, preguntó inmediatamente cómo sabía el desconocido esa información sobre él. Pero entonces el hombre misterioso se justificó diciendo que era un hombre de negocios y dijo que por eso siempre se informaba de antemano sobre sus posibles socios comerciales. Justo después, el hombre saca su tarjeta de visita y entonces el protagonista se da cuenta de que es la tarjeta de visita de la empresa farmacéutica Midas. Descubre que el nombre de este tipo es Eugene. Resulta que el protagonista sabe muy bien que la empresa farmacéutica Midas ha crecido muy rápidamente en los últimos 10 años y hoy, según sus informaciones, es conocida como la mayor empresa farmacéutica del mundo. La principal fuente de ingresos de esta empresa es la investigación relacionada con el ser humano, y esta empresa fabrica medicamentos hormonales para Alf, Bet y Omeg. Según la información de la protagonista, los fármacos destinados a este fin suponen el 85% de las ventas del sector farmacéutico. De hecho, esta empresa ha monopolizado el mercado y ahora está forrándose a paladas. También resulta que, a diferencia de Midas, el grupo Yuhan fundado por gángsters no ha sido reconocido hasta este año. Resulta que la empresa en la que trabaja el protagonista no es muy conocida en su país, y en otros países más aún. Por eso no entiende por qué se le ha acercado este hombre que es representante de otra empresa mayor. Momento en el que el protagonista le pregunta si se ha dado cuenta correctamente de que se trata de la compañía internacional Midas. Inmediatamente insiste en que no es rentable para una empresa tan grande tener como socio comercial a la empresa en la que trabaja el protagonista. Pero entonces Eugene dice que entiende perfectamente la desconfianza del protagonista, pero que hay algo que falta en la empresa del grupo Yuhan, la empresa en la que trabaja Eugene. Naturalmente el protagonista pregunta de qué está hablando este tipo. Pues bien, sin demasiada emoción ni vergüenza, Eugene declaró que su empresa carecía de conexión con los bajos fondos. Naturalmente, en este punto el protagonista se sorprendió mucho al oír esto.
De repente se da cuenta de que Eugene sabe perfectamente que el Johan Group está fundado por gangsters. Pero entonces, Eugene añade que pronto necesitarán una ruta ilegal. Tocando la cabeza del protagonista, declara que su empresa está preparando algo verdaderamente grande. Luego dice que si el protagonista está interesado en su propuesta, le pide que se ponga en contacto con él a cualquier hora. Ni siquiera le importa si es de día o de noche. Eugenio también hace hincapié en que pueden verse en persona en cualquier momento para discutir el asunto, momento en el que el protagonista se aleja de Eugenio y dice que él es el alfa, momento en el que el hombre dice que lo sabe bien porque lo huele en el aroma del protagonista, pero de repente agarró al protagonista por la cintura y acercándose a su cara le dijo que todo puede pasar. Y un hombre que huele a alfa puede convertirse de repente en un auténtico omega. El protagonista, al que no le gustan este tipo de acercamientos, apartó inmediatamente a Eugene de su lado y se preguntó por qué todo el mundo quería meterle mano hoy, momento en el que Eugene se disculpó dulcemente con el protagonista si le había asustado, pero aún así se justificó diciendo que estaba lloviendo fuera y que solo lo hizo porque temía que se apagara el cigarrillo del protagonista. En ese momento, el protagonista analiza lo sucedido y se da cuenta de que Eugenio se inventó esa excusa porque ya había salido de debajo del toldo solo después de esquivar su toque. En ese momento ambos ven acercarse a un tipo, y Eugene afirma que cree que alguien busca al protagonista. Este se inclina y dice que en ese caso seguirá a lo suyo, pero antes de irse se dio la vuelta y dijo que todas las palabras que había dicho eran ciertas y que, por lo tanto, el protagonista podía sentirse libre de llamarle en cualquier momento. En ese momento el protagonista observa cómo Eugene se aleja, pero de repente se da cuenta de que su intuición le dice que Eugene es un tipo muy sospechoso y peligroso. Se da cuenta de que es mejor no involucrarse con un tipo así. En ese momento, su secretaria se acerca corriendo al protagonista, diciendo que estaba muy preocupada porque su jefe no contestaba al teléfono. Y también se preguntaba qué hacía el director Han en ese lugar. La secretaria preguntó inmediatamente si su jefe había visto al director Jae-hyo y le preguntó qué le había dicho. Momento en el que el protagonista no dijo nada, pero dijo que el tipo era muy cariñoso. Pero aún así preguntó a su secretario qué había pasado, y entonces este le dijo que parecía que el Santo Padre moriría pronto. Naturalmente esta noticia entusiasmó al protagonista. El director Han se pregunta inmediatamente si se trata de su corazón, pero entonces el secretario dice que el problema del Santo Padre no es su corazón, sino su hígado, que no puede soportar más la tensión. Al ver la cara de tristeza de su jefe, el secretario le pregunta inmediatamente si está seguro de que no quiere visitar al Santo Padre, momento en el que podemos ver rodar una lágrima por el rostro del protagonista, pero él sigue negándose a visitar a ese hombre, e incluso pregunta cómo puede atreverse a asomar la cara por allí, y cuando la secretaria intentó contradecirles el director, dijo que hablarían de ello más adelante. El secretario declara entonces que no ha buscado información por todos los medios posibles, pero que no tiene ninguna pista sobre el caso, pero asegura que en cuanto pueda averiguar al menos alguna información, informará inmediatamente a su jefe. En este punto, el protagonista no pregunta a su secretaria si ha visto al hombre que acaba de salir del callejón. Su secretaria declara con seguridad que no ha visto a nadie, pero aún así le pregunta al protagonista si está preocupado por algo. Naturalmente el director no contesta nada, pero sigue pensando en el hecho de que la cara de Eugenio le resulta demasiado familiar, y para no preocupar a su secretaria le dice que lo olvide. Resulta que Eugene recordó por un momento a alguien al protagonista, pero el aspecto y el carácter de estas dos personas son aparentemente muy diferentes. Sí, y al final el protagonista se da cuenta de que el chico que resurgió en sus recuerdos no era un alfa, sino un omega. Inmediatamente después, el secretario, al ver la cara de preocupación de su jefe, le dijo que comprendía que había muchas cosas que le preocupaban, pero le pidió que subiera primero al coche, porque si no se resfriaría. Según él, la gripe ha estado rondando últimamente y tendrá muchos problemas si el director contrae algún tipo de infección. Pero el protagonista no sabe muy bien de qué está hablando. Miró a su secretaria con enfado y le pidió que dejara ese cuidado excesivo, porque no entendía por qué debía llevar ropa de otras personas. Así que la secretaria le dijo inmediatamente que su jefe debía callarse, porque siempre se resfría con facilidad. Según él, el director necesita vigilarlo. Luego corrige la salud de su jefe y dice que solo le pide una cosa al director. Resulta que el secretario le pidió que vigilara más su salud,
En ese momento el protagonista le miró perplejo, pero después de solo un par de segundos, le pidió a su secretaria que se calmara. Después de todo, él solo habla, y cuando realmente se le necesita, él nunca está. Naturalmente, la secretaria se sorprendió por esto, y le preguntó si su jefe lo necesitaba en ese momento, pero inmediatamente, naturalmente, conociendo todos los deseos de su jefe, pudo adivinar que no tenía encendedor. Entonces el protagonista simplemente le dijo a su secretaria que mantuviera firme el paraguas. De repente el secretario se cansó, muy curioso de cómo en ese caso su jefe pudo encender su cigarrillo. Pero esta pregunta ya estaba sin respuesta. En ese momento Eugene vio cómo el protagonista se alejaba de su coche. Resulta que aunque nadie le oyó, Eugene dijo que hacía mucho tiempo que no veía a su viejo amigo. Algún tiempo después, se anuncia abierta la una reunión en el despacho del grupo Johan. Para empezar, todos los jefes de la empresa querían hablar de los beneficios del trimestre anterior. En ese momento, el protagonista se limitaba a escuchar atentamente cómo los demás directores informaban sobre la rentabilidad de su empresa. Entre todos los directores se encontraba también su conocida Ye-hyo. Además, podemos notar que en la reunión también está el CEO de toda la empresa, un hombre cuyo nombre es Park Kwan-mo. Nos enteramos de que es la asamblea del grupo Yuhan, y es una conferencia donde se reúnen los altos cargos de todas las organizaciones. Aquí todas estas personas demuestran su propio poder, y también intentan socavar la autoridad de otras personas influyentes. Al hacerlo, todos tienen diferentes impactos psicológicos en la empresa, y luchan por un lugar más alto bajo el sol. El protagonista está observando todo lo que ocurre. Presta mucha atención al director Jae-hyo, porque sabe que este tipo no se está quieto, y el protagonista está muy interesado en lo que va a hacer esta vez. Entonces el director general dijo que lo entendía todo sobre el informe de resultados financieros de las filiales de su empresa. Ahora, mirando al protagonista, se pregunta qué pasa con el departamento de distribución de su empresa. Entonces el protagonista le cuenta a su jefe que los ingresos del cuarto trimestre del año pasado fueron de 12.000 millones de wons. Él dice que son 1.900 millones de beneficios de explotación y 1.400 millones de ingresos netos. Y encima dice que los ingresos de su empresa aumentan gradualmente. Naturalmente, el protagonista también dice que es seguro que el ratio de beneficio operativo es bastante alto en comparación con otros departamentos. Pero en ese momento, el director Jae-hyo le detiene, lo que naturalmente sorprende al protagonista. Entonces, Jae-hyo decidió hacer una pregunta delicada. Preguntó si es cierto que el departamento de distribución está gestionando fielmente su capital. En este punto, el hombre obviamente quiere atrapar a la protagonista robando fondos de la empresa. El protagonista pregunta. Él dijo que acaba de oír en alguna parte que el director Han va a algún orfanato de la iglesia cada mes y patrocina el orfanato con millones de won. El protagonista estaba muy sorprendido de que su oponente tuviera información tan detallada sobre sus acciones y movimientos financieros, que al principio ni siquiera podía decir nada. En ese momento, otro director entra en su conversación y se pregunta por qué el protagonista debe patrocinar este lugar. Pero entonces el oponente del protagonista dice que él mismo no lo entiende. Por eso quiere saber si es verdad que el protagonista despilfarra el capital de la empresa para obras de caridad. En este punto, el protagonista se da cuenta de que no tiene más remedio que mentir y declara con seguridad que no es naturalmente cierto, pero de repente sí dice que apadrina huérfanos, pero que nunca ha utilizado el capital de la empresa para pagar sus propias necesidades. Además, según él, no cree que sea un tema que deba tratarse en la reunión, porque según el protagonista, es un rumor tonto. En este punto, el oponente del protagonista afirma que aún no ha madurado, y dice que si alguien dona millones de wons a obras benéficas cada mes, es natural que el público se pregunte de dónde procede el dinero. También afirma que esto ocurrirá especialmente cuando esté implicado el departamento de distribución de la empresa en la que trabajan. Según los oponentes, en tal caso, no solo el protagonista, sino toda la empresa puede ser auditada, lo que en su opinión es una consecuencia terrible. En ese momento, la secretaria del protagonista le dice al director que, por supuesto, está exagerando cuando dice esas cosas, pero el director le ordena inmediatamente que cierre la boca y se mantenga al margen de su conversación. Mira enfadado a la secretaria y afirma que no es una conversación en la que deban entrometerse personas ajenas que ni siquiera están directamente relacionadas con su empresa. Pero a continuación, también afirma que eso no es todo, y pide a todos los presentes que echen un vistazo a algún documento.
Le entrega este documento al protagonista y le dice que, como todos ya sabrán, recientemente su competidor Jong Seon ha firmado un acuerdo de distribución con una empresa farmacéutica coreano-japonesa. En su opinión, el mercado se encuentra ahora en una situación en la que se están desarrollando masivamente medicamentos para alfas, betas y omegas, y los precios de las acciones y de la industria farmacéutica están cambiando en consecuencia. Según él, hay rumores de que sus competidores han sacado bastante provecho de este contrato, y no entiende por qué una empresa que ha estado a la sombra de la suya durante mucho tiempo ha sido capaz de puentearla y dejarla en la estacada. Dice que es por esta razón, y se pregunta por qué el director de su empresa patrocina este orfanato. Naturalmente, el adversario del protagonista pide que todo el mundo le entienda correctamente, y justifica sus preguntas solo diciendo que está muy preocupado por el futuro del departamento de distribución de su empresa. En ese momento, el director general se quita las gafas y le pregunta al protagonista si lo sabía. Naturalmente, el protagonista dice que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero entonces el director general se sorprendió aún más y preguntó airadamente al protagonista si se daba cuenta de dónde se estaba metiendo. En este punto, el protagonista recuerda el momento de su conversación con Eugenio y su afirmación de que están preparando algo grande. También recuerda que si está interesado en la propuesta de Eugenio, puede ponerse en contacto con él en cualquier momento. En este punto, el protagonista pide disculpas a sus compañeros y también a su jefe por las molestias causadas, pero les pide que no se preocupen. Tras estas palabras, el protagonista declara majestuosamente que será capaz de conseguir un mayor negocio para su empresa. Su contrincante naturalmente no se lo cree y le pregunta si realmente el protagonista puede hacerlo. Pero entonces Han le pide permiso para demostrarlo todo. Según él, podrá informar de ello en la próxima reunión de la empresa. Tiempo después, el protagonista ya se encontraba con Eugenio. Este estaba muy contento de reencontrarse por fin con su viejo conocido, que no tenía ni idea de con quién se estaba reuniendo. En este punto nos enteramos de que el protagonista no tiene ninguna gana de volver a encontrarse con Eugenio, pero se da cuenta de que no tenía otra opción, porque su error es no haberse enterado del contrato entre sus competidores y la empresa farmacéutica. Al darse cuenta de que se trata de un error suyo, el protagonista también se da cuenta de que si no encuentra una salida a la situación, su competidor la utilizará definitivamente en su contra, pero naturalmente se da cuenta de que se le ha dado una última oportunidad, porque al decir que puede conseguir un acuerdo que será aún mayor que el de sus competidores, ha conseguido una oportunidad para arreglar las cosas. Fue por toda la situación que tuvo que recurrir a Eugene, y fue por todo lo que estaba pasando que Eugene primero resultó ser la principal baza en la manga del protagonista. Resulta que todo lo hace porque tiene cosas que tiene que proteger, y resulta que tiene que encontrar al chico con el que se conoció en su infancia. Momento en el que el protagonista ni siquiera se da cuenta de que el chico es el propio Eugenio. Entonces, durante su conversación, el protagonista les pide que se dejen de saludos y otras formalidades y vayan directamente al grano. Enseguida se pregunta qué clase de gran acontecimiento está preparando la compañía farmacéutica Midas. En este punto, Eugenio sonrió un poco y dijo que si no hubiera formalidades y solo una seca discusión de negocios, sería muy refrescante para él. Incluso enfatizó que le gusta tener un diálogo en este formato aún más, por lo que ciertamente estuvo de acuerdo con tales condiciones, pero al protagonista no le interesa toda esta cháchara, y le pide a Eugenio que deje de decir tonterías. Le pregunta si Eugenio sabe que antes de ser director era un gángster. En este punto Eugenio se ríe un poco y dice que tales palabras el protagonista incluso le asustan un poco. Luego, mirando directamente al protagonista Eugene, le preguntó si había entendido bien que el protagonista estaría dispuesto a recurrir a la violencia si fuera necesario para cumplir su trato. En este punto el protagonista pensó un poco y comenzó a analizar a su interlocutor. El protagonista se da cuenta de que Eugenio le habla en un tono reservado pero condescendiente, y su despreocupación parece poner a prueba la paciencia del protagonista. Definitivamente no le gusta a este joven. Entonces Eugene se ríe y dice que le gustaría burlarse más tiempo del protagonista, pero cree que se irá. A continuación, el joven hace hincapié en que si el protagonista está realmente tan interesado en lo que va a pasar, se lo contará. Y luego le dice que su empresa está desarrollando nuevos fármacos. Incluso afirma que este fármaco tiene un efecto sobre el sexo secundario de una persona. El protagonista le pregunta inmediatamente si tiene razón en que esa droga es ilegal. Y entonces Eugene dice que quizá lo sea,
porque es una droga que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea nunca aprobará. Así que el protagonista pregunta qué tipo de droga es, y entonces Eugene declara que esta droga causa transformación, o en otras palabras, convierte a alfa en omega y a omega en beta. Naturalmente, se sorprendió mucho al oír esto, y luego, en un tono muy grosero, Tone le preguntó a Eugene en qué demonios estaba pensando su empresa cuando desarrolló semejante medicamento. Después de calmarse, Eugenio afirmó que debía ser consciente de que había personas para las que esto sería beneficioso, pues no era más que la realidad en la que vivían. También dice que a menudo las omegas son tratadas como chicas fáciles e ignoradas sin importarles su existencia. Al mismo tiempo, subraya que el mundo está en una situación tal que los alfas solo tienen que respirar y el mundo entero ya los venera como seres superiores. Dice que probablemente haya gente que quiera cambiar estos patrones de la sociedad. Eugenio declara entonces que él también se encuentra entre esas personas y también lo considera un resultado muy injusto. Momento en el que el protagonista escucha atentamente a su nuevo compañero, entonces inmediatamente se pregunta por qué Eugene se preocuparía tanto por esto, ya que él es el alfa. El protagonista se da cuenta de que hay algo muy extraño en este tipo después de todo, y realmente no puede entenderlo. Entonces el protagonista, después de pensarlo un poco más, dice que aunque la empresa de Eugene está desarrollando esta droga para combatir la desigualdad sexual, también se puede utilizar para fines malvados. Por lo que el protagonista le pregunta si tiene razón en que Eugene quiere cooperar con ellos para poder vender sustancias ilegales en paz. Entonces Eugenio se rió un poco de esta afirmación y dijo que solo era parcialmente cierta, ya que esta medicina sí podía utilizarse para malos propósitos. Incluso dijo que mostraría un ejemplo. De repente Eugene agarra al protagonista por el brazo y saca de su chaqueta una jeringuilla con la droga. Dice que ahora va a mostrar en la práctica cómo se usa esta droga. Tras un par de segundos inyectó cierta dosis en el brazo del protagonista. Naturalmente Han estaba muy descontento con lo que ocurría y llamó a Eugenio preguntándole qué estaba haciendo, pero de repente se sintió muy extraño. El protagonista empezó a toser ruidosamente, mientras Eugene decía que el tipo estaba equivocado y que él no tiene absolutamente ningún negocio con sustancias ilegales. Dice que su objetivo original era el director Han. Ya en la siguiente escena, el protagonista se despertó por fin. Se agarraba fuertemente a la manta con las manos y se sentía muy extraño. Sintió que su corazón empezaba a latir como un loco, y su cara estaba completamente roja y cubierta de sudor. Se sentía muy extraño porque incluso su cuerpo se puso muy caliente. En un momento dado vio a Eugenio y sintió como si algo estuviera dentro de él. Naturalmente el protagonista se enfadó mucho por lo que estaba pasando. Pero en ese momento el tranquilo Eugenio se alegró de que el protagonista por fin despertara. Y Eugene dice que se aburría un poco mientras el protagonista estaba fuera, porque no reaccionaba en absoluto a lo que pasaba. En ese momento el protagonista intentaba contener sus emociones. Se sentía extraño y al mismo tiempo sentía una especie de placer. En ese momento se preguntaba qué estaba pasando. Anne recordaba algunas cosas, y las palabras de que la empresa de Eugenio estaba preparando algo grande. También recordaba haber ido a ver a Eugenio para saber qué habían preparado, y el momento en que Eugenio le había inyectado la droga en el brazo. Pero lo más fuerte en la cabeza del protagonista eran las palabras de que el propio protagonista era el objetivo original de Eugene, y por lo tanto pronto lo descubrirá todo él mismo, porque hoy es el omega de Eugene. Naturalmente, el protagonista empezó a resistirse de inmediato, y le pidió a Eugene que detuviera inmediatamente esta jugada. Pero entonces el tipo se limitó a reírse de él y a decirle que le parecía hasta mono. Resulta que el protagonista se ha desmayado varias veces antes, pero cuando se despierta tiene la misma reacción cada vez. Pero al final sus movimientos hacen que el protagonista se sienta tan bien que vuelve a dormirse de todas formas. En este punto el protagonista está tratando de entender por qué sucedió todo esto. Sospecha que alguien envió a Eugene, y también se pregunta lo que si es cierto que podría hacerlo. En este punto en su cabeza es un completo desastre, porque ya no distingue la realidad de un sueño. Al protagonista, obviamente, la necesidad de volver a la realidad. Resulta que aún no puede quitarse de la cabeza la idea de que tiene que encontrar a alguien. Un chico joven con el que pasaron mucho tiempo juntos cuando eran niños. De repente la narración nos lleva atrás en el tiempo. Allí alguien será el protagonista en el momento en que está durmiendo sobre un charco. El chico se asustó mucho e inmediatamente se levantó del suelo, mirando a un hombre que le llamaba Granuja,
porque llevaba mucho tiempo llamando al chico y él estaba durmiendo aquí. Resulta que ese hombre es el padre del protagonista, que no entiende por qué su hijo está tan indignado con él y le pide que dé un paso al frente. En ese momento, el chico dice que ha tenido un sueño muy extraño. Su padre le pregunta si esto le pasa a menudo, porque según él su hijo todas las noches murmura algo en sueños, y por eso incluso se sorprende de que todavía no haya mojado los pantalones. Naturalmente, el protagonista se resintió de tales palabras y dijo que en realidad él ya es adulto. Pues bien, entonces su padre le dio la mano y le dijo que ya era hora de que se marcharan. Mientras el protagonista se dirigía a algún lugar con su padre, decidió contarle lo del niño de su sueño, pero de repente a su padre le cambió la cara, y al cabo de muy poco tiempo dijo que el mismo chico de su sueño estaba justo detrás del protagonista, momento en el que se dio la vuelta y vio a alguien allí, lo que naturalmente le sorprendió. En el momento en el que mira la cara del tipo con más detalle, le pregunta al protagonista por qué lo ha dejado. Mirándole bien la cara podemos ver que el tipo es albino, igual que Eugene. En ese momento, el protagonista se estremeció en su cama. Estaba muy asustado y se levantó pensando que todo era un sueño. Incluso llegó a agarrarse la cabeza. No podía entender por qué tenía un sueño tan creíble y a la vez obsceno. Pero de repente, tras levantarse de la cama, el protagonista sintió dolor. Me di cuenta de que, después de todo, no era un sueño. Empezó a dirigirse a alguna parte, y al mirar a su alrededor se dio cuenta de que este lugar era diferente al de ayer. Ni siquiera sabía dónde estaba, y se preguntó dónde estaba Eugene. Cuando llegó a una puerta, Han intentó abrirla, pero cuando empezó a tirar del picaporte se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada y no había salida. Naturalmente, estaba muy enfadado porque alguien le había encerrado en aquella habitación, y empezó a golpear la puerta con una fuerza terrible, ordenando a quienquiera que la hubiera cerrado que la abriera ya. Pero viendo que nadie iba a ayudarle, el protagonista utilizó toda su fuerza física y consiguió romper fácilmente el picaporte, abriendo así la puerta. Entonces vio allí a Eugenio. Entonces Eugene dice riendo que el protagonista no puede ni sentarse tranquilamente durante una hora, pero de repente Han agarra furiosamente a Eugene por la ropa. Estaba, por supuesto, muy enfurecido por lo ocurrido, y mirándole con rabia le preguntó qué le había hecho, al tiempo que volvía a insultarle. Además de todo lo demás, también estaba muy interesado en saber por qué Eugene lo había encerrado en esa habitación. Pero en este momento, Eugene solo lo miró y parecía muy tranquilo. Pero de repente le pregunta al protagonista cuál es el problema de querer encerrar su propiedad en una habitación. Le informa de que ya ha hablado de ello antes. Según él, el protagonista se vendió a él, y ahora Han pertenece completamente a Eugene. Pero esto no le gusta nada al protagonista, y le tiró la taza al suelo y le pidió que dejara de decir tonterías. En ese momento, el todavía tranquilo Eugene empezó a argumentar que no había hecho nada malo, porque el protagonista es exactamente el tipo de persona que primero admira el olor de sus feromonas y luego se enfada con él. Eugene también dice que Han ya está mojado de lo que está pasando, pero el protagonista, naturalmente, trató de decir que este no es el caso. En este punto todavía con calma Eugene, como si no prestara atención a las palabras y el deseo del protagonista de reafirmar otra, dijo que incluso después de castigar al protagonista, limpió la habitación y le puso ropa limpia. Pero el hecho de que el protagonista se mojara es, en su opinión, señal de que está muy contento con todo lo ocurrido. Entonces, de repente, lanza al protagonista sobre la cama y empieza a agarrarlo fuertemente por ambos brazos. Naturalmente, Eugene se pregunta inmediatamente cómo sería convertirse en un omega. Entiende que los omegas tienen ciertos momentos en los que no pueden controlar su cuerpo debido a ciertos factores, y al deseo de sentir el tacto de alguien para conseguir lo que quieren. En su opinión, las personas que han nacido omegas son muy difíciles, y se les trata como si no fueran nada. En este punto lo que pide una última vez, seguido de una pregunta de por qué Eugene le hizo esto. Pero Eugene parecía completamente tranquilo como antes, y solo sonrió en respuesta, y con un hábil movimiento de la mano le quita el cinturón al protagonista. Como antes, Han le pide a Eugene que le deje marchar, pero, naturalmente, una vez más es incapaz de influir en los deseos de Eugene, que le domina por completo. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que no puede respirar, mientras que Eugene se sorprende de que el fármaco haya hecho efecto tan rápidamente. Tras estas palabras, se dio cuenta de lo emocionado que estaba el protagonista
y dijo que por primera vez empezaba a sentirse como un verdadero Omega. Al oír estas palabras, el protagonista se excitó mucho y empezó a temblar, pero no podía acabar tan fácilmente. Sujin volvió a tirarle sobre la cama. Entonces Eugene comenzó a mirar de cerca la boca del protagonista y dijo que su temperatura corporal era elevada y su ritmo cardíaco era elevado, pero aún así todos los indicadores estaban dentro de los límites normales. Dijo que en comparación con su estado normal, sus niveles de feromonas se habían duplicado. Eugenio comienza entonces a examinar la boca del protagonista y declara con seguridad que, a juzgar por el color de su lengua, está bien, pero nota que está ligeramente enrojecida y también se da cuenta de que no hay efectos secundarios de la droga, porque ni siquiera las pupilas del protagonista están dilatadas en ese momento. Pero todo resulta no ser tan tranquilo como Eugene suponía, porque al protagonista se le hace muy difícil respirar en ese momento. Incluso pide ayuda a alguien, que naturalmente se fija en Eugene e inmediatamente le cambia la cara, pero enseguida se da cuenta de que el protagonista parece estar completamente desbordado y empieza a comportarse como un Omega en toda regla. En este punto, Eugene dijo que no tenía ni idea de que cambiar el sexo secundario pudiera provocar tales efectos, ya que no se había visto en intentos clínicos, por lo que fue un poco una sorpresa para él. Luego afirma que tal vez el protagonista ha sido un Omega nato toda su vida, pero que simplemente no lo sabía. El protagonista quería detener todo lo que estaba sucediendo y mentalmente estaba dispuesto a rogarle a Eugenio que se detuviera. Pero de repente lo agarró por la ropa y se dio cuenta de que eso definitivamente no iba a suceder, lo que naturalmente declaró abiertamente, diciendo que aunque muriera no le rogaría a Eugenio que se detuviera. Tras un par de momentos, se levanta de la cama y de nuevo muy enfadado dice que se va, por lo que le pide a Eugenio que no se acerque a él, pero de repente al protagonista le fallan varias piernas y cae al suelo. Entonces Eugenio dice que aparentemente el protagonista realmente no entiende lo que está pasando. Dice que si trata de escapar durante estos procesos en su cuerpo, significaría que está gritando abiertamente que quiere ser aprovechado, o tal vez ser aprovechado por una turba. Entonces el arrogante Eugene dice que por eso no quiere abandonar a su nuevo amigo a su suerte, y que debería quedarse aquí, tras lo cual agarra bruscamente al protagonista por el pelo. Naturalmente, Eugenio no se olvida de recordarle al protagonista que a partir de ahora es de su propiedad, pero el protagonista sigue oponiéndose y le dice a Eugenio que deje de decir esas tonterías. Eugene dice entonces que hay otra forma de matar de alguna manera el ardor del protagonista y afirma que puede usar los ingredientes para este proceso. Inmediatamente le pregunta al protagonista si siquiera sabía que tal cosa existía. Eugene saca entonces de su mochila unas pastillas especiales y dice que, como trabaja para una empresa farmacéutica, seguro que las lleva encima. El protagonista observa cómo Eugene toma estas pastillas y se da cuenta de que los inhibidores son la única forma de enfriar su ardor de alguna manera. Pero Eugenio, mostrándoselas al protagonista, le dice que si accede a su petición, por supuesto que se las dará. Entonces se da cuenta de que no tiene otra opción. Anne le pregunta qué tiene que hacer, pero la petición de Eugenio resultó ser, como de costumbre, una petición de naturaleza muy inusual. Y entonces el protagonista se sorprendió de ello y declaró que Eugenio estaba delirando de nuevo, pero dándose cuenta de que estaba en un estado desesperado, el protagonista aún decidió cumplir con esta petición, después de lo cual Eugene dijo que, a juzgar por todas las acciones del protagonista, ahora es el Omega perfecto. También hace hincapié en que, debido a esta condición y al género secundario, el protagonista incluso empezó a pensar como un verdadero Omega. Pero a este no le gustaron nada estas palabras, y solo le dijo a Eugene que le diera los inhibidores rápidamente, porque, al fin y al cabo, dijo que los conseguiría. En ese momento Eugene dice que es verdad y saca las pastillas y se mete una en la boca y le dice al protagonista que si las quiere se las puede quedar. El protagonista, naturalmente, no puede hacer nada al respecto y declara que un día matará a Eugenio por todo lo que le ha hecho. Pero cuando el protagonista intentó tomar la píldora, Eugene se las tragó deliberadamente y procedió a burlarse del protagonista diciéndole que pensaba que se las había tragado accidentalmente. A continuación, la acción de nuestra historia se traslada a la oficina de la empresa para la que trabaja el protagonista. Allí su secretaria atiende una llamada importante, mientras otro subordinado le informa de que ha traído la información que la secretaria le solicitó anteriormente. En ese momento, la secretaria pide al otro nacional que espere un momento y le informa por teléfono de que le pide disculpas.
pero el director Han se encuentra de viaje de negocios durante algún tiempo. Le pide a la persona que ha hecho la llamada que no se preocupe, porque en cuanto vuelva el director se asegurará de comunicarle tan importante llamada. Mientras el empleado espera su turno, después se dirigió a la secretaria y le preguntó si era cierto que aún no había noticias del director. Incluso se preguntó a dónde podría ir el director durante tanto tiempo, porque ya habían pasado 3 días. Informa de que, al parecer, el viaje de negocios del director era un poco más largo de lo que resultó ser. Pero en ese momento el secretario está un poco triste, porque sabe muy bien que no hay viaje de negocios. Recordó cómo una noche le preguntó al director a dónde iba esta noche, pero entonces el protagonista le dijo que quería ir a una reunión muy importante. Pero claro, el secretario mantiene esta información en secreto y no se la cuenta a nadie para que todo el mundo esté tranquilo. Sus recuerdos se interrumpen en el momento en que un empleado de la empresa declara que, en cualquier caso, ha traído todo el material de la reunión solicitado por el secretario y los documentos que quería ver. También dice que uno de los clientes estaba buscando a su director. Pero en ese momento el hombre que estaba esperando para conocer al protagonista dijo que era demasiado, porque era casi la familia del protagonista y no un cliente. Resulta que es el director Jae-hyo quien quiere saber si es normal que le hagan esperar tanto. Dice que lleva mucho tiempo sentado en pantalones en la sala de espera. Naturalmente, el secretario preguntó de inmediato por qué asunto se presentaba aquí este hombre, pero luego, con desdén, preguntó si realmente pensaban que no podía venir aquí sin algún motivo de trabajo definido. Dice que solo ha venido a preguntar si Kan está bien. Entonces la secretaria dice que estaría bien que el hombre avisara con antelación de esas visitas, pero entonces solo responde que intentó llamar varias veces al protagonista y este no contestó a ninguna de sus llamadas. Esto naturalmente no le gustó mucho al hombre, y por eso vino directamente a la oficina, pero en este momento, naturalmente se dio cuenta de que incluso en este lugar, y no pudo encontrar el personaje principal. En este momento la secretaria dice que su jefe está ahora en un viaje de negocios y probablemente no responde porque está muy ocupado. Pero entonces Jae-hyo no cree estas palabras, porque supone que lo más probable es que el protagonista no pudiera ir de viaje de negocios sin una secretaria. En su opinión parece muy extraño, cuando de repente, de forma bastante inesperada, coge los mismos documentos que el peón había llevado al secretario, lo que naturalmente le sorprendió mucho, y luego, para no compartir los secretos de su departamento de distribución, cogió un archivo de documentos y se disculpó diciendo que eran documentos confidenciales de su empresa y que, aunque este hombre era uno de los directores, no podía enseñárselos. En este punto, Jae-hyo llamó al secretario un hombre sin corazón e incluso preguntó: «¿Es cierto que no tiene derecho a saber dónde fue? Y aquí, querido amigo», fue dicho en un tono sarcástico que era evidente de inmediato, pero entonces tocando el pecho de la secretaria del protagonista, le dijo que quizás de este viaje de negocios el protagonista no vuelva nunca más. Momento en el que la secretaria pareció como si incluso se hubiera vuelto cenicienta, pero él contestó airadamente al director diciéndole que era imposible que ocurriera tal cosa. Y luego retiró la mano de su pecho. Al cabo de unos instantes, Jae-hyo se enfadó mucho y dijo que si no querían que la empresa cayera en muy malas manos, el protagonista debía volver cuanto antes. Tras estas palabras se rió de la secretaria y dijo que su cara era igual a la del protagonista. Entonces el hombre se dio la vuelta y dijo que como la secretaria decía que su amigo no estaba, se iría y volvería en otro momento. Y entonces, según él, más le valía al protagonista estar en su lugar de trabajo. Naturalmente, el secretario intentó inmediatamente llamar de nuevo a su jefe, pero como de costumbre fracasó, y resultó que el protagonista está fuera de cobertura. Toda esta situación preocupaba mucho al secretario, que intentaba averiguar cómo resolver la situación, por lo que se pregunta dónde está ahora su jefe y qué hace si no contesta al teléfono. Algún tiempo después, cuando oscureció fuera, el protagonista se estremeció y se despertó en una cama del salón. Se dio cuenta de que había vuelto a perder el conocimiento y se dio cuenta de que la situación había vuelto a repetirse. Empieza a preocuparse cada vez más por la situación y también nota que todo su cuerpo está marcado con mordiscos. No entiende qué le hizo a Eugenio para que decidiera hacer semejante experimento con él. Pero en ese mismo momento, mirando alrededor de la habitación, los protagonistas se dan cuenta de que Eugene parece haberse ido y necesita salir de este lugar inmediatamente. Cuando llega a la puerta para marcharse,
Han se da cuenta de que no le será fácil irse. Se da cuenta de que aparentemente Eugene no quiere dejarle marchar, e incluso se pregunta cuántos días hace que no está en este lugar. Se da cuenta de que necesita volver ya que lleva demasiado tiempo alejado de la empresa y del lugar de trabajo, y también se da cuenta de que aún tiene que encontrar a ese hombre. Y hasta que no salga de aquí no podrá hacerlo. De repente el protagonista se da cuenta de una llave que no está lejos de él. Pero de repente resulta que esa llave no es la llave de la puerta principal. Entonces el protagonista sugiere que tal vez sea la llave del despacho de Eugenio. Como resultado de esta suposición, el protagonista decidió intentar abrir el despacho de Eugene con esta llave y lo consiguió, tras lo cual pudo entrar en el despacho del secuestrador con facilidad. Empezó a mirar por la habitación y se dio cuenta de que si se esforzaba lo suficiente, podría encontrar la llave de la puerta principal que se guarda en esta habitación. Y cuando empezó a registrar la habitación, encontró algo muy extraño en el escritorio de Eugenio. Naturalmente sorprendió al protagonista e inmediatamente decidió mirar más de cerca lo que allí encontró. Resulta que esta foto, que acercó, también pudimos ver. Resulta que en esta foto aparece el padre del protagonista junto con el propio niño que está buscando el protagonista. Él no entiende por qué esta foto está aquí, porque todavía no tiene ninguna información sobre dónde está el niño. De repente, un chico joven entra en la casa y le pregunta al protagonista si todavía está aquí, y al ver la puerta abierta de su despacho, entra y le dice que ha llegado un poco antes, porque sus clases han terminado. El protagonista pareció finalmente darse cuenta de todo, y el joven que le preguntaba por qué el protagonista está aquí sin luz, decidió volverse contra él. En ese momento, el protagonista pudo por fin verle la cara al tipo, y resulta que no era Eugene, sino otra persona que se parecía mucho a él. Naturalmente, de tanta sorpresa, el protagonista no pudo ocultar todas sus emociones, e inmediatamente dijo el nombre del chico. Resulta que se llama Mido. A continuación, la acción se traslada al despacho de Eugenio, que está muy absorto en su trabajo. De repente, oye que llaman a su puerta y pide al hombre que deje de llamar y entre en su despacho. De repente entra un joven y dice que el director sigue siendo tan cruel como antes. Resulta que este chico se llama Han Song-ji y es investigador senior en la compañía farmacéutica Midas. Entonces Eugene dice que este hombre no tiene derecho a decir esas cosas, porque él mismo es muy violento. Eugene le pregunta por qué está haciendo cosas tan inapropiadas, momento en el que el hombre dice que sus colegas se quejaron de él, diciendo que siempre está histérico, así que decidió ponerlos histéricos a ellos también. En ese momento Eugenio se preguntó a qué había venido a su despacho, pero entonces el investigador miró a su director y le preguntó si de verdad no tenía ni idea. También subraya que, por lo que él sabe, el director dispone de cierta información que también necesita conocer y oír de Eugenio. En este punto, el director se mostró un poco dubitativo, pero enseguida se relajó y afirmó que todo iba bien con su sujeto de pruebas. Afirma que no hubo rechazo inmunológico ni otros ataques, y que todo fue incluso al contrario, porque el protagonista se adaptó perfectamente. Naturalmente, el investigador preguntó qué más ocurría, y Eugenio declaró que los niveles de feromonas eran normales, pero supuso que seguían siendo inestables, que el protagonista había iniciado los procesos omega, lo que sorprendió al investigador, e inmediatamente le preguntó si había utilizado inhibidores para detenerlo. Pero entonces, Eugene le pregunta si de verdad cree el investigador que se las daría, a lo que el investigador responde que en realidad tal cosa no debería ocurrir y que debería estar fuera de discusión. Resulta que incluso simpatiza con el protagonista y dice que siente lástima por el hombre al que ha pillado su director. Se pregunta qué hará si hay algún problema inesperado. Pero entonces Eugene dice que es improbable que eso ocurra porque el medicamento lo ha desarrollado el propio Dr. Han. Al mismo tiempo, observa que el investigador es un auténtico genio y que, por tanto, está seguro al 100% de la eficacia de su medicamento. Pero entonces el propio investigador dice que los genios también cometen errores y se da cuenta de que tal vez no debería decirlo, pero piensa que si algo sale mal, su sujeto de pruebas podría morir. Eugenio, un poco preocupado al oír estas palabras, dio la espalda a su investigador y le dijo que si esto iba a pasar, estaba destinado a pasar. Entonces, completamente indiferente, el investigador dijo que, en cualquier caso, las palabras de su director son suficientes para él y que necesita hacer un examen a fondo. Así que dejemos que el director traiga a su sujeto de prueba a su laboratorio en algún momento.
También afirma que estaría bien que el director encontrara un par de sujetos de prueba más, porque quiere hacer otro experimento. Así que le pregunta si hay alguien más aparte de Eugene. Este naturalmente duda en contestar, pero luego dice que se lo pensará mejor. Después de un rato es de noche fuera y Eugene está conduciendo su coche en algún lugar. Resulta que todavía está atormentado por las palabras que si algo sale mal, el sujeto de prueba podría morir. Se alegra de que el protagonista fue capaz de sobrevivir después de usar la droga, pero de repente a Eugenio le vinieron a la cabeza algunos recuerdos de su pasado. Resultó que había vivido una vida muy dura, y en un momento dado incluso le dejaron en la calle. En ese momento no le quedó más remedio que entrar en contacto con los bandidos que naturalmente no le respetaban en absoluto, e incluso le trataban muy mal. Pero entonces alguien fue capaz de ver a un niño que temblaba de frío y miedo en la calle, y le echó una mano. En este punto, Eugene declara una vez más que si su sujeto de pruebas muere, es la voluntad del cielo, pero sigue sin querer que eso ocurra, porque quiere que el protagonista pase por un verdadero infierno. Después de algún tiempo, Eugene finalmente regresa a casa, donde ve una imagen muy inusual. El joven está hablando con el protagonista. Dice que no le gusta el hecho de que el protagonista lo abrace tan fuerte, pero Han le pide a Mida que le escuche, mientras que el propio joven no entiende lo que dice el protagonista y le pide que le deje marchar. Es en este momento de la conversación cuando Eugenio interviene y se pregunta qué está pasando. Entonces el joven dice que el protagonista le está preguntando por Mido. En ese momento Khan se abalanzó de nuevo sobre el Eugene y agarrándolo por la ropa le preguntó: ¿qué le une al Mido? De repente, un joven interviene en su conflicto, preguntando al protagonista qué está haciendo y pidiéndole que le quite las manos de encima a Eugenio. Entonces, con sorpresa, el protagonista miró al joven y le preguntó si realmente no se llamaba Mido, pues se parecía mucho al mismo chico de su infancia, pero entonces el joven ya estaba muy enfadado y preguntó cuántas veces tenía que decirlo. Volvió a afirmar que su nombre era incorrecto y le dijo a Eugenio que el protagonista estaba loco. Eugene intentó calmar al tipo, pero este dijo que el protagonista se había colado en la oficina como una rata y parecía haber visto algo que no debía. Así que el protagonista dijo que eso era exactamente lo que había pasado, pero seguía insistiendo en que Eugenio le dijera qué hacía la foto de su padre y Mido en su despacho. Pero Eugenio ni siquiera pensaba hacerlo, y solo decía que no tenía que informar al protagonista. Queridos amigos, y si quieren ver la continuación de este interesante manga, entonces no dejen de suscribirse a mi canal de YouTube. Además, no olviden poner likes debajo de este video, y no hagan clic en la campanita para no perderse los nuevos videos. Ya la segunda parte la lanzaremos cuando debajo de este video junte 40.000 vistas o 5.000 likes,